Hola, en este tutorial les mostraré cómo utilizar las hojas de cálculo de Google. Para acceder a esta herramienta es necesario iniciar sesión con nuestra cuenta de Google a través de un navegador web. Enseguida, ir a la opción Drive, que es el servicio de almacenamiento en la nube. Aquí tenemos la opción para crear una nueva hoja de cálculo. Sin embargo, también podemos subir un archivo, opción que utilizaré para fines prácticos. Al subir el archivo, puedo abrirlo directamente con las hojas de cálculo de Google. Comenzaré explicando el entorno de trabajo. La hoja de cálculo se divide en columnas y filas. Las columnas se identifican con una letra y las filas con un número. Estos cuadritos que aparecen aquí se llaman celdas y cada celda a su vez se identifica con la columna y la fila, de tal forma que esta es la celda F6. Si deseo eliminar una columna, basta con seleccionarla y dar clic derecho con el mouse y en este menú seleccionar la opción Eliminar columna. Asimismo, si lo que deseo es agregar una nueva columna, selecciono el lugar deseado, doy clic derecho y en el menú aparece la opción de si deseo insertarla a la izquierda o a la derecha. Para deshacer cambios, podemos usar este botón que está presente en la mayoría de los programas. Aquí abajo podemos ver la pestañita donde dice hoja 1. Los documentos pueden tener varias hojas. Aquí podemos agregar más datos. Si no deseamos esta hoja, simplemente la eliminamos. Podemos asignarle un nombre a esta hoja para diferenciar los datos que tiene. Para cambiar el nombre del documento, lo podemos hacer en la parte de arriba. Ahora realizaré algunas operaciones. Comenzaré sumando estos valores. Me ubico en la celda donde quiero hacer la suma y introduzco el símbolo igual. Con esto le estoy indicando que voy a agregar una fórmula o una función. Puedo ir escribiendo simplemente la referencia de la celda donde está mi valor, por ejemplo B4 más C4, o puedo ir seleccionando directamente las celdas. Esta no es la forma más eficiente de hacer una suma. Como vamos a ver, aquí está la suma, pero hay una forma más sencilla de hacerla. Ahorita acabo de utilizar una fórmula, ahora lo voy a hacer con una función. Pongo el símbolo igual nuevamente y escribo la función suma. Aquí me aparece en el menú y lo que voy a hacer, abrir paréntesis y seleccionar el rango de valores, es decir, las celdas que deseo sumar. Cierro el paréntesis y al dar enter me aparece de nuevo el valor. Si deseo repetir la operación aquí, no es necesario hacerla manualmente. Puedo utilizar la opción de autocompletar o autorrellenar. Si se fijan, en el cuadrito azul que aparece, hace que mi cursor cambie a una cruz. Cuando eso pasa, puedo arrastrar los datos hacia abajo y se va a ir repitiendo la operación para cada una de las celdas. Vamos a verificar al dar doble clic que está sumando del rango de la B5 a la C5. Escape para salir sin hacer cambios. Y así podemos verificar que cada una de estas sumas es correcta. Esa es la opción de autocompletar. Puede darse el caso en el que necesitemos dejar fijo el valor de una celda. Por ejemplo, si a estos totales quisiéramos sumarle una cantidad determinada, voy a hacer aquí la suma. Al autocompletar hacia abajo, veremos que a estos valores ya no le está sumando esta cantidad. Explorando la fórmula, vemos que
se movió una posición hacia abajo. Para evitar esto, regreso a la primera celda y le agrego un signo de pesos antes del número de la fila. Con esto le estoy diciendo que al mover o copiar la fórmula no va a poder cambiarse de la fila 4. Como pueden ver, ahora sí ya está tomando siempre ese valor. Lo mismo aplicaría si yo quisiera dejar fija una columna, sería poner el signo de pesos antes de la letra de la columna. Continuando con las operaciones, voy a agregar una función para calcular el promedio de los datos de la columna G. En lugar de hacerlo directamente, voy a utilizar esta opción de la barra de herramientas donde encuentro las funciones más utilizadas. Es importante conocer que en este apartado de más funciones puedo encontrar todas las funciones que maneja la hoja de cálculo. Puedo buscarlas o explorar por alguna categoría. En mi caso, agregaré directamente la función promedio y solamente necesito seleccionar el rango en el cual deseo obtener el promedio. Este valor no tiene algún tipo de formato, por ejemplo separador de miles o punto decimal. Para agregarlo, vamos a la opción formato, aquí me aparece número y selecciono esta opción. Si deseo que nada más tenga un decimal, en la barra de herramienta tenemos este botón que me disminuye en 1 la cantidad de decimales. Existe otro tipo de formato que se puede hacer dependiendo de que se cumpla alguna condición. Por ejemplo, voy a seleccionar estos valores, voy a ir a formato condicional y voy a pedir que se resalte de color amarillo aquellos valores que sean mayores que el promedio que obtuve. Para hacer esto, donde dice valor o fórmula, agrego el signo igual y pongo la dirección de la celda que contiene ese valor, que es la G37. Para que funcione tenemos que agregarle un signo de pesos antes de la celda y de la fila. Esto es para fijar esa posición. Como pueden ver, ya resaltó los únicos datos que son mayores al promedio. Por último, voy a agregar una gráfica. Para que se visualice mejor la información, voy a ordenar los datos en base a la columna total. Voy al menú datos y pido ordenar rango. Solo selecciono la columna G. Ya están ordenados los datos. Enseguida voy a seleccionar los valores para las gráficas, que son las entidades, junto con esa etiqueta entidad federativa. Necesito presionar la tecla control para unir esta selección con esta otra que corresponde a los valores totales. Enseguida voy a la barra de herramientas a la opción insertar gráfico. Como primera opción me muestra una gráfica de columnas, pero aquí puedo seleccionar algún otro tipo de gráfica, como lo es la gráfica de pastel, de líneas, etc. Lo que haré es personalizar un poco esta gráfica. Comenzaré cambiando su título y el color del mismo y el tamaño. Si deseo cambiar el color de fondo de la gráfica, en estilo de gráfico puedo aplicarle un color de mi elección. Bueno, es la configuración básica. Obviamente tenemos muchas más cuestiones para personalizar a nuestro gusto. Solo queda decir que este archivo que he generado se puede descargar en una variedad de formatos: Microsoft Excel, PDF, entre otros. También lo puedo compartir
a través de internet mediante este vínculo. Eso es todo por el momento y muchas gracias por su atención.